Una de las responsabilidades enormes que tenemos los papás y las mamás es proteger el pensamiento de nuestros hijos de forma que su cosmovisión no los termine alejando de Dios. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un fuerte abrazo desde el reto de hoy de este día. Jueves después de Champions, mejor no te digo nada, ¿verdad? Pero aquí vamos. Contentos de estar tratando un tema que es importante para muchas personas. El tema no es para estar contento. Ajá. ¿Qué hago cuando mi hijo se aparta de la fe? Sí. Es un tema complejo, la mera verdad. Complejo y doloroso, hemos dicho toda la semana. Y doloroso. Muy preocupante, es una inquietud grande. No tengo estadísticas y quizás mañana voy a tratar de traerte unas estadísticas. Pero yo creo, ahora, mi pura observación, ¿verdad? Nada más, y entonces se vuelve mi opinión. Yo creo que después de que en América Latina hubo un despertar espiritual entre la población que nunca había tenido una relación con Dios, o que su relación había sido puramente religiosa, entonces allá por los 70s, 80s, mucha gente hizo profesiones de fe, llegaron al Señor, empezaron a crecer, las iglesias se fortalecieron y nacieron muchas iglesias. Y entonces estos que estaban creciendo se casaron, los jóvenes los unos con los otros, tuvieron hijos. Y vivieron felices para siempre. Bueno, no necesariamente. No necesariamente. El problema es que no vivieron felices para siempre, sino que estos hijos ahora crecieron en la fe. Sí. Y los papás contentos que tenían una oportunidad los hijos que ellos no habían tenido. Sí. Y creo que todo muy bueno. Una parte de estos hijos realmente llegó a la fe en las iglesias. Sí. Y el día de hoy son líderes y tienen buena relación con Dios, pero otros realmente no llegaron a la fe. Ajá. Llegaron a la religión. A la religión, totalmente. Y entonces ahora ves una ola de jóvenes y ya no tan jóvenes que se criaron en las iglesias, que saben todo, voy a decir así, todas las historias bíblicas, te pueden claramente discernir que Elías y Eliseo son dos diferentes, ¿verdad? Y cómo funciona el asunto. Y que Ezequías y Ezequiel no son el mismo. No son el mismo, ¿verdad? Y entonces si saben los libros de la Biblia, saben a dónde están los libros de la Biblia, pero no tienen una relación con Dios. Se aprendieron el Salmo 1. Sí, se aprendieron el Salmo 1, pero no tienen una relación con Dios. Pueden citar con qué limpiar al joven su camino en Salmo 119 y con guardar su palabra, pero no quieren guardar su palabra porque realmente nunca creyeron. Sí. Para los papás que habían tenido la conversión real allá en los 70s, 80s, 90s incluso, el que sus hijos se aparten de la fe es escandaloso, es terrible, porque dicen, bueno, pero si yo lo vi cuando tomó una decisión por Jesús, yo lo vi cuando se bautizó en la iglesia. Yo le enseñé. Teníamos un estudio bíblico. Yo sé que yo no era perfecto, dice el papá o la mamá, yo sé que teníamos nuestros errores, pero yo esperaba otra cosa. Entonces ahí el asunto se vuelve muy doloroso, muy, muy doloroso. Y lo que hemos hablado esta semana es, para mí, un fenómeno que más y más se está volviendo sociocultural, cristiano, evangélico, no sé cómo decirlo, pero no está aislado. No. Mira, hay una, que yo entiendo que por esta línea vamos a ir, pero uno de los primeros pasajes que yo aprendí es este que dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Está diciendo, nosotros vamos siendo transformados en la medida que nuestros pensamientos van siendo transformados. Sí, la clave de la fe, sí, puedo decirlo así, es nuestra interacción pensada con la palabra. La fe es por el oír por la palabra de Dios. Romanos también, el libro de Romanos. Pero la idea ahí no es solamente
la exposición a la palabra, aunque la exposición a la palabra alumbra, la clave es el alumbramiento, ¿verdad? El que se haga la luz en la persona y diga, ya entendí. Que le amaneció. Sí, le amanezca, ¿verdad? Como dice también la Biblia. Y yo creo que es esta parte de llenar tu mente, no solamente de los textos bíblicos, sino de la revelación de Dios que se encuentra en esos textos bíblicos. No sé si puedo decirlo de mejor manera. Pero entonces el problema es que cuando un chico no ha tenido una relación genuina con Dios y lo que se ha llenado es la cabeza de religión, pero viene alguien más y le explica otras ideas, otras formas de pensar, en esa mente, la mente se transforma hacia lo otro. Voy a decir así, una filosofía, una religión, otra religión. A veces es la ausencia de religión desde la perspectiva secular, y entonces nuestros chicos se empiezan a apartar y apartar y apartar. Entonces yo creo que algo que yo te dije ayer que habíamos dejado en el tintero, no quiero dejarlo en el tintero. Si bien somos responsables de educar a nuestros hijos en la fe, también somos responsables que cuando vemos que nuestro hijo se está apartando, ahora quizás no se ha ido del todo, tenemos que ayudarle a discernir qué voces va a escuchar, porque eso es trascendental. Mira, aquí hablemos, te fuiste por el lado de las generaciones, te voy a seguir por las generaciones. Sígueme por las generaciones. En nuestras infancia y juventud era más fácil, no voy a decir que era bien fácil, ver dónde el hijo estaba siendo afectado. El hijo estaba siendo afectado porque en el colegio tenía unos compañeros que, entonces puedes poner que lo indujeron a algunas cosas que le dieron a tomar por primera vez, que lo hicieron ver una película que no era correcta. Habían otros que iban en su colonia al parque, donde entonces estos parecen vagos, era expresión de... Pero ahora con las redes... Nuestros papás no nos dejaban ir al parque a nosotros, nunca, jamás. Y cuando fuimos alguna vez al parque íbamos con la bicicleta a la par. Pero ahora el problema es que eso que estás describiendo, pueden estar con unos audífonos viendo algo en su teléfono, viendo algo en su computadora, y realmente no tenés ni siquiera mucha información. No es como cuando llegaba, mire, a tocar la puerta, mire, está Julito, puede salir Julito. Sí. Entonces Julio decía, no, mi mamá decía, no, no lo veo. No, fíjate que no está. No tienes que mentir, hijo, pero no está, fíjate. Era más fácil identificar esto que ahora con la parte digital. Completamente. Ahora tenemos un desafío. Los papás de hoy tienen un desafío mucho mayor que los que tuvieron nuestros padres. Los pecados de hoy son también mucho más complejos que aquellos que nosotros enfrentamos cuando estábamos jóvenes. Pero yo creo que los principios se mantienen. Los principios se mantienen. Proverbios capítulo 1, cuando Salomón está escribiendo para sus hijos, porque el esfuerzo de Salomón es precisamente que no se aparten de Dios y que les vaya bien en la vida. Y cuando está escribiendo para sus hijos, en Proverbios 1:10 dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Ahora, esta palabra para engañar suena como me van a estafar, ¿verdad? Pero realmente lo que está diciendo es si los pecadores, y déjame ver cómo dice. ¿Cuál es la palabra que ocupa para decir pecadores? Dice, hijo, querido jovencito, si los malvados quieren que te portes mal, no te dejes llevar por ellos. Y es precisamente esto lo que sucede. Hay una voz fuera de la fe, fuera de Dios, fuera de la palabra, que quiere seducir a nuestros hijos para llevárselos. Nunca va a decir, mira, deja a Dios venir. Entonces es un proceso seductivo, pero engañoso. Perdón, aquí estamos hablando de Satanás, del mundo, de las personas. Sí. Yo creo que el enemigo principal de Dios es el diablo, ¿verdad? Por supuesto. Creo que el campo de batalla es la mente que usa el diablo, y creo que la influencia que usa es precisamente todas las filosofías que hay en el mundo. Entonces es raro que a uno de nuestras chicas o nuestros chicos que están en la edad de entrar a la universidad, alguien llegue a decirle, mira, te vengo a sacar de la fe. Pero el proceso está ahí. Y dice, si dijeren, ven con nosotros, porque ese es, fíjate, el gancho. Sí, el gancho, pero es Proverbios escrito hace 3000 años. Dice, si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo.
y esto te va a ir bien. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. O sea, por eso te digo, es ese proceso de seducción, de acercarlo, porque te va a ir bien. Esta forma de vida es mejor que la que tus papás te plantean. Sí. Esto de que se ha creído todos estos años, no es cierto, ¿verdad? Vení, te va a ir bien con nosotros. Y dice Proverbios 1:15, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Ok, entonces lo que estamos planteando es que nuestros hijos en este proceso de apartarse van siendo, que dicho sea de paso, eso comienza jovencitos, 12, 13 años. Ahora o quizás antes. Sí, pero 10, 11 años, no mucho antes, quizás 11 años por ahí, que ellos van siendo seducidos por una forma de pensar alejada de Dios, porque hay un montón de aspectos de esto. Ajá. Los papás y las mamás no solemos pensar en estos términos, pero la cosmovisión de nuestros hijos determina la relación con Dios y con todo lo que tiene. Y esos años son fundamentales, a partir de ahí. Ahí, entre los 4, 5, 6 años, un buen psicólogo notaría todas las etapas, ¿verdad? Todos los estadios en los cuales un niño pasa, pero en 4, 5, 6 años se forma su personalidad, pero los valores se forman en los siguientes años. Sí. Y cuando se están formando los valores y la manera como tú analizas el mundo, se vuelve, ahí surge nuestra cosmovisión, ¿verdad? Cómo nosotros evaluamos todo lo que está a nuestro alrededor. Y si de repente la voz principal que escuchan no es la voz de Dios, a través de nosotros, a través de lo que se alimenta su cabeza, van a terminar apartados. Mira, a mí siempre me ha impresionado esta estadística desde que la leí. Cuando los hijos dicen que los papás se preocupan por la fe de los hijos, la fe adulta de sus hijos, a los 14, 15, 16 años. Y dice que las estadísticas muestran que ellos han definido lo que creen de Dios a los 11, 12 y 13 años. Sí. Entonces, 11, 12 y 13 años son épocas clave. Y una cosa más, déjame decir de esto que estamos viendo ahora. La única forma de entender qué está influenciando a nuestros hijos es escucharles y no criticarles. No solo no criticarles, sino que no asustarse. O sea, fíjate, papá. No escandalizarse. No escandalizarse, sí. Es entender, si no hay conexión, donde además de hablar de lo muy operativo, de tus calificaciones, de lo que estás comiendo, la hora que te levantas, si arreglas tu cuarto, no le escuchamos qué es lo que le está permitiendo influenciando su mente, el tipo de televisión que miran, los tipos de programas. Las películas. Televisión que no miran los chicos. Sí, perdón. El tipo de películas que miran, el tipo de música que oyen son dos de los más importantes. Y no escandalizarse, porque el hijo es muy fácil para él decir, ok, esto hace problema, entonces ya no lo menciono. Y ya me quedo callado, ¿verdad? En cambio, creo que los papás inteligentes aprenden en lugar de escandalizarse, decir, ¿y tú no pensás qué tal cosa? Sí. O sea, que considere platicar, porque si no, uno va a cerrar. Los procesos de cuestionamiento, por eso yo usaba la palabra cosmovisión. Cosmovisión, una buena forma de entender cosmovisión simple es, la cosmovisión son las creencias, los valores, los conceptos, pero forman como un lente a través del cual nosotros vemos el mundo. El mundo. O sea, eso es como un lente. Sí. Todos lo tenemos. Sí. Todos lo tenemos. No necesitas ir a una clase de filosofía. Yo te digo algo rapidito, porque en alguna época de mi vida de negocio, yo iba por todo el mundo y yo veía bodegas. Ajá. Bodegas. Yo le decía a Roxanita, mira, aquí quedaría bien una bodega, aquí entran los furgones, aquí entran los camiones. Entonces, ahora veo campus por todos lados. Entonces, porque es cierto, es como, ¿cómo estás viendo? ¿Qué te interesa? Ajá. Entonces, si en esta época de la vida, que podría caer un campus, mira, y está suficientemente lejos de Miral Valle, o está suficientemente lejos y tiene el tamaño, parqueo le varía porque hay un terreno a la par. Pero es esa mente que está pensando todo el tiempo. Pero eso es para todos. Sí, todos tienen una manera de evaluar. Y tiene que ver con valores, conceptos. Pero el problema es que esa lente, o ese lente, se va empañando con todos los dedos que los toca. Entonces, a mí me gusta la fotografía, y una de las cosas que un fotógrafo sabe es que una buena
foto depende de que el lente esté bien limpio. Sí. O sea, la mayor parte de lentes de fotos que se toman con el celular básicamente son malas porque alguien tiene la huella puesta en el lente del celular. Eso es lo que se llama huella digital. Sí, no es eso. Pero entonces los papás tenemos que hacer un esfuerzo por mantener esa lente limpia. Sí. Y a veces es el cuestionamiento, como tú decís. A veces es la intervención. Sí. O sea, si nuestro hijo tiene 13 años y lo que está estudiando o lo que está metido está estudiando religiones orientales, entonces yo voy a ir a ver qué es lo que está haciendo, ¿verdad? Cristianismo. Sí, que es una religión oriental del Medio Oriente realmente. Pero, o si tú de repente tenés a un chico que es su amigo, ¿verdad? Muy íntimo, y tú ves que toda la forma de pensar de este chico está totalmente alejada de los valores de Dios. Entonces yo me voy a meter ahí ahora, no para atacar al chico, ni siquiera es para desvirtuar todas las religiones orientales, porque ahí es donde los papás dicen, yo no sé, fíjese que me estaba diciendo ahí de los libros Vedas, y yo no me acuerdo ni siquiera qué era eso, ¿verdad? Solo me acuerdo de la veda del camarón. Sí, cabal, cuando no podíamos pescar. Y entonces dice, yo no puedo esto. Y entonces dice uno, no, es que lo que yo tengo que hacer es protegerle la mente a mi hijo. O enseñarle que la proteja, quizás aún mejor. Sí. Enseñarle que la proteja. Y allí la conversación constante, la apertura constante, el tiempo que le dedicamos a los hijos, el cuidado de quiénes son los que le influencian, la supervisión de qué está viendo, ¿verdad? En las películas, como decía hace un rato, no la prohibición necesariamente. No necesariamente. No necesariamente la prohibición. Aunque yo te voy a decir algo aquí que yo he aprendido también aquí. Yo creo que hay algunos momentos en la vida, son muy pocos, para ser muy radical. Sí. Si el hijo está siendo demasiado mal influenciado en el colegio, hay que cambiarlo de colegio. Hay que cambiarlo de colegio, sí. Y si está muy mal influenciado en la iglesia, hay que cambiarlo de iglesia. Hay que cambiar de iglesia. Sí. O de campus, quizás. Sí. En algún caso, si el hijo le están haciendo bullying y a él se empieza a ver a sí mismo de una forma no correcta, hay que cambiarse de colonia, de casa. Sí. Pero esta la compramos aquí, pues igual hay que venderla. Sí, hay que venderla o quizás y solo por el hijo, pues si el hijo vale más que la casa. Exactamente. Entonces, yo creo que hay algunos momentos para ser radical. Sí, totalmente de acuerdo. Pero eso acompaña a todo lo que dijimos el día martes. Sí. El día martes estamos diciendo que somos responsables de criarlo y toda cuestión y enseñarle y el ejemplo. Pero hay una parte que es protegerlo del pensamiento que va a deteriorar su cosmovisión de forma que hay un momento en el cual diga, no, yo no creo eso. Yo no creo eso que tú crees, papá, ¿verdad? Tú has creído que yo lo creo, pero yo no lo creo. ¿Cómo llegó a esa persuasión? Sí. ¿Cómo llegó a esa convicción? Si tú le viste en algún momento que sí creía. ¿Quién le convenció o cómo se convenció de que la Biblia no era la verdad? Y eso es un ataque como dice Checho, ¿verdad? Es un ataque satánico. Sí. Pero realmente es un ataque a la mente de nuestro hijo o de nuestra hija que tiene que ser muy cuidado, muy protegido por los papás. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es cuando vemos que nuestro hijo está en el proceso de apartarse de la fe, tenemos que intervenir protegiendo su forma de pensar, enseñándole a pensar de la forma correcta. Y la única manera es sin atacarle, porque ese es el error que muchos papás cometen, sin atacarle es intervenir en todas las fuentes de las cuales él está sacando sus formas de pensar, su razonamiento, de manera que su cosmovisión no se deteriore al punto de negar a Dios. Esto es particularmente importante con los adolescentes y los preadolescentes. Allí se está gestando toda la forma de ver la vida. Y es muy importante nunca menospreciar lo que está pensando, sino que sencillamente sentarnos y decir, aquí está la verdad. La verdad es superior que la mentira. Lo que estás pensando es falso y demostrárselo. Creo que este es el desafío más grande que tienen los papás con chicos de esa edad. Me gusta. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que si tienes hijos en estas edades, preadolescentes y adolescentes, a veces niños grandes también, es que nunca cierres su oído, nunca cierres, sus palabras, que nunca te escandalices con tanta facilidad y trata de entender qué es lo que está oyendo, qué es lo que está consumiendo y de una manera oportuna y adecuada,
trata de influenciar con el pensamiento de la verdad, que pudieras estar rescatando a tu hijo. Es mucho más fácil mantener el lente limpio que limpiarlo cuando ya está muy sucio. Entonces, si tú ves que tu hijo está comenzando a escuchar voces, si está comenzando a escuchar las voces incorrectas, es el momento de intervenir antes que sea demasiado tarde. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.